Saludos desde la Embajada de República Dominicana en España. Nos acompaña precisamente el señor embajador Juan Bolívar Díaz. Señor embajador, gracias por estar con nosotros. Hemos asistido aquí a un acto simbólico de un reconocimiento que se le otorgó en realidad recientemente en un encuentro de dominicanos, más exactamente de Nagüeros, en Pamplona. Gracias por recibirnos y enhorabuena. Muchísimas gracias, es un placer compartir con ustedes a través de este programa y con la comunidad dominicana y la comunidad latinoamericana o iberoamericana en la región, tanto en el norte como en toda España, donde quiera que ustedes lleguen. A la par de este reconocimiento por parte de su comunidad, también recientemente recibió un reconocimiento por parte de las autoridades de León. Sí. ¿Qué suponen para usted, qué significan para usted este tipo de reconocimientos? Bueno, ellos me están reconociendo por la labor en España. Realmente yo vine enfocado en extender la embajada hacia la comunidad porque el gobierno del presidente Abinader declaró como primer fundamento de las relaciones exteriores la promoción y defensa de los dominicanos en el exterior, y eso por primera vez en la historia de la República se pone como prioridad. Y se puso como prioridad atendiendo al hecho de que los dominicanos de la diáspora hacen un aporte muy importante a la estabilidad económica y a la reducción de la pobreza en el país. El año pasado fueron 10.400 millones de dólares que mandaron los dominicanos desde el exterior. Un alto porcentaje desde Estados Unidos, pero también de España, que es el segundo país donde más dominicanos se han alojado, buscando mejorar sus condiciones de vida y de sus familiares, pero también contribuyen al país, porque esos 10.400 millones de dólares son como 4 veces lo que el Estado dedica a programas sociales en el año. Y los dominicanos envían mucho dinero, una fuente de ingresos de divisas más importante que el turismo, porque más o menos aportan lo mismo, pero el turismo devuelve un 25, un 30% en pago de servicios e importaciones. Hacia el exterior devuelve una parte. En cambio, las remesas son netas, se quedan en el país totalmente y se distribuyen horizontalmente y democráticamente porque abarcan una amplia gama de la población de media baja y baja de la República Dominicana, urbana y rural. Es decir, el aporte de los dominicanos, del trabajo, del sudor, de la sangre y de la fidelidad de los dominicanos hacia su país y hacia su gente es invaluable. Y eso es lo que hemos hecho en España. Desde luego influye también el hecho de que yo fui un periodista muy vigoroso, muy enfocado y dedicado a la defensa y promoción de derechos humanos, a la lucha contra la corrupción, a la lucha y la promoción de la democracia durante décadas. Yo ejercí el periodismo 5 décadas y los últimos 34 años estuve en la televisión diaria de comentarista y entrevistador y de director también de un telediario y de un departamento de información de un canal nacional. De manera que esos 34 años poniéndome a diario en la televisión me hicieron muy conocido y apreciado por mucha gente. Y yo creo que eso se refleja aquí también. Eso más que lo que yo he hecho aquí, es un poco la historia entera de mi vida lo que me están reconociendo. Eso es lo que yo creo. ¿Y echa de menos el periodismo? Por momentos sí, pero yo me retiré del periodismo por cansancio. Después de 50 años ejerciendo y 34 en la televisión todos los días, ya yo sentía un poco cansancio. Además, la repetición. Levantarse uno temprano, y yo me levantaba a las 5:15 de la mañana para estar en el canal a las 6 cuando empezaba el telediario, durante tantos años, para darle la cara a los mismos problemas muchas veces, porque luchamos durante años con los mismos temas, la delincuencia, cómo combatirla, el problema de la migración, un tratamiento correcto, el problema de la violencia policial, el problema de la corrupción, los problemas energéticos. Son temas y otros que han dominado el escenario dominicano durante toda la década que yo lo he ejercido. Y ya llegó un momento en que yo me sentía cansado de decir lo mismo y dándole vueltas a la noria,
Mi hermana Miriam, que es muy crítica, mi única hermana, porque tengo otros hermanos varones, me decía un día, ya mi hermano, retírate, porque yo tenía 4 o 5 años anunciando que me iba y la empresa no quería que yo me fuera, y yo le di larga. Y un día me dijo, hermano, ya termina de retirarte, porque ya tú no estás analizando en la televisión, ya tú lo que estás peleando. Y era verdad, ya yo tenía, a veces lo que peleaba, los mismos temas y las mismas cosas, las mismas soluciones demandándolas. Y me retiré. Entonces vino el nuevo gobierno, que ha mejorado muchas cosas de esas que yo quería. Pero el presidente me ofreció venir a España de embajador, un poco como reconocimiento por esa vida entera de lucha por los valores de la sociedad dominicana. ¿Y se siente contento con ese reconocimiento? Bueno, me sentí satisfecho y acepté venir, aunque ya yo acababa de retirarme, y yo empecé a trabajar demasiado niño porque mi familia era muy pobre, y yo empecé a trabajar a los 13 años, y cuando yo vine a España ya yo tenía 75, de manera que yo tenía 62 años de trabajo cuando me retiré, y en el mundo civilizado la gente se retira a los 30 años, yo tenía el doble de trabajo. Y acepté venir a Madrid, y entonces por el momento pensaba que iba a ser suave, pero que va, aquí hay muchísimo trabajo, y cuando no había suficiente yo me agregué mucho trabajo vinculándome a los muchachos en los barrios. Hicimos un proyecto para promover a los muchachos que están descarriados o desadaptados, esos que le llaman que están en bandas. Nosotros no le llamamos Las bandas, pandillas, sino agrupaciones juveniles de calle, como le llamamos. Hicimos un proyecto de trabajo con ellos que me ha cogido muchas horas, mucho esfuerzo también, y de prevención de la violencia. Imagínate, el año pasado solamente en prevención de la violencia alcanzamos a 10.000 niños en un año y a 2.000 agentes sociales de cualquier... ¿Aquí en España, embajador? En Madrid, solo en Madrid. Pero cualquiera dirá, ¿y cómo llegaron a 10.000 niños? Porque lo hacemos en coordinación con las escuelas donde están los niños en los barrios. Y al hacerlo con las escuelas, los tenemos ahí cautivos. Y entonces cada semana teníamos 2 y 3 talleres de diferentes días en las escuelas. Y por eso llegamos a 10.000 niños un año. Pero agregamos también 2.000 agentes sociales, o sea, dirigentes de instituciones sociales, no solo dominicanas, sino de cualquier otro género, o española, que trabajan en los barrios, y también hicimos talleres para ellos, para discutir con ellos cómo enfocarnos ante el problema de la desadaptación juvenil en las calles, que es un problema social y un problema de arraigo, de desadaptación y de problemas de exclusión y a veces de discriminación con muchachos pobres y negros, que son muchos de ellos los que están organizados en esas agrupaciones. La verdad que es un trabajo muy interesante y es una de las preocupaciones no solamente de la comunidad dominicana aquí, sino también, lógicamente, de las autoridades. Habla usted al principio de que la diáspora dominicana en el exterior le reporta al Estado dominicano alrededor de unos o más de 10.000 millones de dólares. Sí. ¿De qué manera le retribuye el Estado dominicano o el gobierno dominicano a esta diáspora en el exterior? Mira, tradicionalmente no le han retribuido lo que le corresponde. Por ello se instituyó el voto de los dominicanos en el exterior, eso hay que decirlo. El líder de uno de los partidos, José Francisco Peña Gómez, un gran líder popular que no llegó a ser presidente y murió joven de cáncer, fue el que propugnó por eso como reconocimiento a la diáspora dominicana, al trabajo y al esfuerzo y a los envíos de remesa. Y cuando eso todavía ni se soñaba con la cantidad de dinero que mandan ahora. Pero no se ha retribuido, al contrario, los partidos políticos en los gobiernos han tendido a apropiarse de la disminución de la pobreza. Y ellos, porque ha habido disminución significativa de la pobreza en el país, y ellos siempre han creído que ha sido por las remesas. Recuerdo que una vez entrevistábamos al que dirigía un programa social del gobierno del presidente Medina, y entonces le preguntábamos, y él se ufanaba de que habían contribuido a sacar de la pobreza 200.000 dominicanos.
Yo le pregunté, ¿cuánto ustedes han invertido en estos años? Y ya tenían 6 años en ese programa, y él me dijo que habían invertido 42 mil millones de pesos. Entonces yo le dije, eso quiere decir 7 mil millones de pesos al año. Entonces eso en ese momento eran casi 7 mil millones de dólares que mandaban los dominicanos del exterior. Nada más que el dólar estaba a 40 por 1 en ese momento, o 42 por 1. Eran 42 veces más lo que enviaban los dominicanos que lo que invertía el Estado en ese programa social. Con el que ellos decían que habían disminuido en 200,000 la pobreza. Entonces yo le dije, ¿y cuánto disminuyen de la pobreza cuando los dominicanos mandan 42 veces más que lo que invierte el Estado? Entonces no habría pobre. ¿Qué quiere decir? Que no era verdad que esos 200,000 salían de la pobreza por esos programas. Probablemente salían de la pobreza muchas veces más por lo que recibían del exterior, por el dinero que le mandaban. ¿En qué invierten los dominicanos que reciben? Bueno, mucho es para su alimentación, su supervivencia, pero también para poner pequeños negocios, para mejorar su vivienda, para vestir, para mandar los niños al colegio, a las escuelas. Para eso les sirven las remesas. Y todo eso contribuye a elevar la condición de vida de la gente, a mejorar, a disminuir los niveles de pobreza en que vive la sociedad dominicana. Si una persona le pone un sanitario a una casa que no lo tiene, está mejorando su nivel de vida. Pues las remesas han servido para eso. Esa cantidad de dinero no todo se gasta y se come o se bebe, sino que una parte se invierte en el mejoramiento de la condición de vida de los ciudadanos. Embajador, ¿en qué nivel se encuentran las relaciones diplomáticas? También habría que sumar, evidentemente, las comerciales, las relaciones entre España y la República Dominicana. Bueno, son relaciones excelentes hace muchos años y en estos últimos años se han vigorizado mucho. Hay que decir que, por ejemplo, en el 2023 las inversiones de España en República Dominicana crecieron 22% en relación al año anterior, de un solo año a otro. Y que España hoy día es el segundo inversor en la República Dominicana. El turismo, que se ha convertido en una fuente importante del crecimiento económico dominicano, en un 80% las habitaciones de turistas son de empresas españolas. Y España ha invertido, los españoles están invirtiendo en energía alternativa, en construcción de viviendas y en otros ámbitos inmobiliarios. Creo que en el término político diplomático estamos muy bien, estamos tratando de mejorarlo, por ejemplo, de que los dominicanos alcancen la exención del visado Schengen, que todavía rige para nosotros, y somos apenas 4 países de Iberoamérica que tenemos que presentar visa para ingresar a Europa, o España y Europa en general. Y eso está en proceso también de conversación y de dando los pasos iniciales para un día ver si conseguimos también eso. Hemos programas de asesoramiento policial, de intercambio entre organizaciones judiciales a nivel de los organismos del Estado. Tenemos programas de promoción humana, en fin, educativo. Hay una gran cantidad de dominicanos que vienen becados a estudiar en España. En los últimos años llegaron alrededor de 14,000 estudiantes dominicanos, más de 1,000 por año en los últimos 12 años, y vinieron a hacer posgrado la mayoría de ellos. Eso es un aporte importante y un vínculo muy fuerte, porque cuando uno se hace profesional en un país queda muy vinculado, y a su vez ese país tiene en donde vinieron unos amigos que cuando se hacen profesionales y crecen y se hacen importantes, pues contribuyen también a mejorar los vínculos bilaterales. No hay mejor relación que compartir conocimientos. Claro. Pero volviendo al tema de la visa Schengen o la exención de visado, casualmente ayer entrevistaba a la embajadora de Ecuador en España y comparten precisamente esa misma inquietud, tienen ese mismo reto. Se merecen desde luego las relaciones entre España y la República Dominicana, al igual que con Ecuador,
tener esa exención de visado como la tienen otros países latinoamericanos. Solamente Quisiera saber, Ecuador, embajador, Bolivia. qué es lo que hace falta y en qué se ha avanzado en estos últimos 4 años que le ha correspondido a usted aquí en España. Bueno, lo primero es que nosotros necesitábamos tener el pasaporte biométrico, que no lo teníamos todavía, y eso es la primera condición para avanzar, y eso me lo dijeron desde que yo empecé las gestiones hace más de 2 años, y hemos estado en eso. Ahora hay un concurso para ver quién imprime los pasaportes biométricos, y después tendremos espacio para avanzar. Ecuador ya avanzó un poco más adelante que nosotros, empezó primero el proceso para lograr la exención, y tengo entendido que uno de los 2 organismos de la Unión Europea que debe aprobarlo ya lo aprobó. Es decir, que pronto vamos a quedar nada más nosotros con Cuba y Bolivia. Es injusto con la República Dominicana porque nosotros somos hoy día la 7ª economía de América Latina, y en la región del Caribe y Centroamérica, nosotros somos el país de mayor estabilidad política, social y económica durante 50 años. Nosotros no hemos tenido guerra ni conflicto durante 50 años, hacemos elecciones cada 4 años sin mayores problemas. Y tenemos el mayor crecimiento económico en la región y casi uno de los mayores en toda América Latina. El PNUD dice que la República Dominicana es el país de América Latina que más creció en los últimos 50 o 60 años. Aunque también advierte que somos el que más desaprovechamos esa oportunidad de crecimiento para convertirlo en desarrollo humano, o sea que no avanzamos mucho en el combate a la desigualdad, por ejemplo. Pero hemos tenido un gran crecimiento económico y tenemos una estabilidad muy notable sobre los países de la región, mucho menos delincuencia también que la mayoría de ellos. O sea que no hay razón para que nosotros nos hayamos quedado atrás, pero una parte de la responsabilidad es de nosotros mismos, que no nos ocupamos de eso durante años. La diplomacia dominicana fue lenta en esa materia. Justamente en virtud de esa estabilidad que está mostrando la República Dominicana en el apartado político, económico y prácticamente en todos los aspectos. Evidentemente están esos problemas que usted mismo nos mencionaba. Hablamos evidentemente de la democracia de la República Dominicana. Ahora que estamos en un buen nivel, ¿cómo se conserva la democracia? Usted, que es un hombre que ha sabido combinar o alternar, si se quiere, el periodismo y la política. ¿Cómo conservar la democracia? Bueno. Estas preguntas se las hago teniendo en cuenta lo que se está presentando en la región. Hemos visto el deterioro en algunos países, creo que no hace falta mencionarlos, pero desde luego vemos que prácticamente las dictaduras están volviendo a la región. Entonces, ¿cómo valorar la democracia? Bueno, primero déjame decirte que yo fui de los fundadores en la República Dominicana de un movimiento cívico que se llama Participación Ciudadana y que tiene reputación en toda América Latina como una de las organizaciones sociales de mayores contribuciones al fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Nosotros comenzamos con la observación de los procesos electorales y la lucha por las reformas electorales en los años 90, en el 93 específicamente. Y todavía en esa época nuestras elecciones tenían muchos defectos. No provocaban una guerra ni ruptura de institucionales, pero no eran muy democráticas porque los partidos gobernantes se imponían con el abuso del Estado, de los recursos públicos. Pero todo eso ha ido mejorando y nosotros contribuimos mucho a eso. Yo contribuía desde esa organización de la que sigo siendo militante y no te puedes imaginar las horas que yo dediqué durante muchos años a esa institución. Y en el periodismo igual, o sea que yo he sido un militante, yo nunca he sido un militante partidista, fíjate, y no lo digo con orgullo, tal vez hasta con pena, porque a veces pienso que debía haber sido un militante político, que tal vez hubiera contribuido más, pienso yo. Por momento uno se envanece y piensa que uno pudo haber hecho cosas en la política, como hice en la vida social, o en la vida profesional, pero yo preferí el periodismo independiente a la militancia partidista. Y desde él y desde instituciones como Participación Ciudadana o la Unión Dominicana de Defensa de los Derechos Humanos o el Comité de Solidaridad con los dominicos haitianos que fueron una vez desnacionalizados por una sentencia absurda. Todas esas instituciones yo he estado militando en ellas
en la Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y en todas ellas yo he hecho contribuciones al mejoramiento de la institucionalidad democrática dominicana, y de eso me siento muy orgulloso y satisfecho. Eso lo pregunto, embajador, porque pienso que hoy en día constituye de verdad también como una prioridad el preservar, resguardar la democracia. Sí. Esta pregunta se la hago justo en el día en que se cumple un aniversario del golpe de Estado a Juan Bosch, sin duda alguna un gran referente en la historia de la República Dominicana. Lo recordaba esta mañana con mi esposa y le dije, oh, caramba, hoy se cumplen 62 años, 61 años del golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Y yo le decía, día memorable para mí, porque en la tarde de ese día, como muchos otros muchachos, arrancamos para la Puerta del Conde, al altar de la Patria, a levantar una protesta, y creíamos que íbamos a reunir miles de gente. Y nada más llegamos como 200 jóvenes, que la policía dispersó sin mayores esfuerzos. Pero me quedó grabado la poca reacción que hubo en lo inmediato contra ese golpe de Estado. No ocurrió lo mismo un año y medio después, cuando se produjo el contragolpe que restauró el gobierno. Terminó siendo una tragedia porque un sector más conservador de los militares resistió, impulsado por Estados Unidos, y cuando ese sector fue derrotado por los militares constitucionalistas que habían proclamado el retorno de Bosch, entonces vinieron los americanos y se metieron, invadieron el país. Eso fue en el 65. Por cierto que desde entonces no ha habido más, después de superar ese conflicto, en el 66 no ha habido mayores conflictos así dramáticos en la historia dominicana contemporánea. Pero sí hemos vivido momentos dramáticos, pero en los últimos años nos sentimos satisfechos de lo que hemos avanzado y hemos mejorado mucho. Pero hay una preocupación que también la siento en Europa, es que los partidos políticos han degenerado mucho. Y la política ha dejado de ser una ciencia y un arte para la búsqueda del bien común, y ha devenido en una escalera para el ascenso social y el tráfico de influencia. Y la gente pues no cree ya mucho en los partidos políticos. Además, por ejemplo, en Europa, los partidos socialdemócratas y demócratas cristianos, que fueron los responsables del estado de bienestar que construyó la sociedad europea durante 6 o 7 décadas, y del mejoramiento tremendo que hubo en Europa, no solamente de la estabilidad sin guerra durante décadas, sino también después de muchas guerras. Hubo 2 guerras devastadoras a principios del siglo pasado, la primera mitad, sino que también contribuyeron a elevar la condición de vida de las clases medias y a fortalecer la clase media en Europa, lo que se conoce como estado de bienestar. Pues mira, tanto los demócratas cristianos como los social cristianos o democristianos están en proceso de extinción en Europa también. Y eso es una cosa muy lamentable, muy dolorosa, porque quiere decir que esos partidos que además tenían una concesión ideológica, los demócratas cristianos tenían una posición firme y los socialdemócratas también. Pero el miedo al comunismo hizo que muchos capitalistas transaran y buscaran el fortalecimiento de esos partidos, negociaran con los trabajadores, reconocieran los sindicatos por miedo al comunismo. Pero una vez que cayó el telón de acero, como le llamaban, los capitalistas ya rompieron la baraja y dijeron no hay que conceder nada, y empezaron a arrepentirse de lo que se habían concedido, del estado de bienestar y de los programas sociales y los subsidios que promovieron ese estado de bienestar, y empezaron a eliminar todo eso, y vino el neoliberalismo que liquidó la base del estado de bienestar. ¿Qué pasa? Que en los últimos años la clase media se ha estancado o ha retrocedido en América Latina y aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que muchísima gente está responsabilizando a los partidos que han dominado el escenario. Por eso ahora se inclinan a cualquier líder populista, generalmente de derecha o extrema derecha, que se levanta, y ellos creen, igual en Estados Unidos con Donald Trump. Gracias por esas reflexiones. Sé que son muy útiles en estos tiempos tan complejos, insisto, para la democracia, uno de los grandes logros de la sociedad en todo caso.
Felicitarlo evidentemente por este periodo aquí en la Embajada de la República Dominicana en España y ojalá tengamos próximamente, antes que usted se vaya, hombre, la oportunidad de hacerle otra entrevista para que nos dé un parte de su gestión, aunque hoy ya nos ha hablado algo. Bastante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muy amable. Muchas gracias y buena suerte. Muy bien, ustedes también que nos han estado siguiendo, muchas gracias hoy desde la Embajada de la República Dominicana en España.